Langerhaus, de José Emilio Pacheco. Cada mañana lo primero que hago es leer el periódico. Si no lo encuentro en el garage a poca distancia de la puerta, me quedo incapaz de emprender nada hasta que llegue. El jueves tardó más que nunca. Desesperado, fui a comprarlo a la esquina y empecé a leerlo, según mi costumbre, de atrás para adelante. Al dar vuelta a una página, hallé la información de que había muerto Pedro Langerhaus al volcar su coche en la curva llamada La Pera, de la autopista a Cuernavaca. La noticia resultaba aún más impresionante para mí porque la foto publicada, la única que hallaron en el archivo, correspondía a los tiempos en que Langerhaus y yo fuimos compañeros de escuela, la época de sus triunfos en Bellas Artes, cuando unánimemente se aplaudió la maestría con que tocaba el clavecín, un chico de 12 años. Hará falta añadir cuánto sufrió el pobre Langerhaus. Todos parecían odiarlo. Remedaban su denso acento alemán. Lo hostilizaban en clase y en recreo por cuantos medios puede inventar la crueldad infantil. Un día, Valle y Morales trataron de prender fuego a sus cabellos inusualmente largos para la época. Langerhaus era un genio, un niño prodigio. Los demás no éramos nadie. ¿Cómo íbamos a perdonarlo? Al principio, por no distinguirme de los otros, participé en las vejaciones. Luego, una mezcla de compasión y envidioso afecto me llevó a convertirme en el único amigo que tuvo Langerhaus. Visité algunos fines de semana su casa y él también fue a la mía. Nuestra amistad se basaba en el hecho de ser completamente distintos. Yo jugaba fútbol e iba al cine 2 veces por semana. Pedro pasaba 5 horas diarias ensayando ante el clavecín. Nunca aprendió a pelear ni a andar en bicicleta, ni sabía mecerse de pie en los columpios. Jamás hizo deporte. Sus padres, un compositor alemán de tercer orden y una pianista suiza llegados a México durante la guerra, le prohibieron toda actividad de ese género para que no fuera a lastimarse los dedos. Ser amigo de Langerhaus me atrajo la hostilidad burlona de muchos compañeros. El día de fin de cursos, Pedro tocó una sonata de Bach. Fue aplaudido por toda la escuela y al terminar corrió a sentarse junto a mí en una banca del fondo. «Me he vengado», le escuché decir entre dientes. Morales, Valle y sus otros perseguidores se acercaron a felicitarlo. En el primer y último rasgo viril que le conocí, Langerhaus los dejó con la mano tendida. Me dispuse a pelear en su defensa. Extrañamente, ellos no hicieron nada. Langerhaus, en efecto, había tomado venganza. Poco después fue a perfeccionarse en un conservatorio europeo. No me escribió ni volví a verlo hasta que en julio de 1968, durante la Olimpiada Cultural, regresó a México y dio un nuevo concierto. Decepción para todos. El genio precoz, al llegar a ser hombre, se había convertido en un intérprete mediocre, lleno de tics y poses de primera donna. El público, habitualmente cortés, estaba de mal humor aquella noche. Lo silbó a media pieza y creo haberlo visto llorar en el escenario. Terminada la función, no subí a saludarlo, pues no hubiera sabido qué decirle ante su fracaso. Para no cometer la hipocresía de complimentarlo ni la vileza de sumarme a la reprobación general, salí en cuanto se encendieron las luces. Por lo demás, quería alejarme del centro. Estaba lleno de granaderos, y en el entreacto Morales me dijo que la situación había empeorado. Era probable que mandaran tanques y paracaidistas a fin de reprimir a los estudiantes. Los críticos, que a veces son brutales y hablan sin el menor asomo de respeto humano, se burlaron de Langerhaus y lo consideraron liquidado. Pedro se sintió tan herido que abandonó la música y se dedicó, vi los anuncios, a la compraventa de terrenos en Cuernavaca. No asistí al velorio. Después me remordió la conciencia y me presenté a la agencia Galloso minutos antes de que partiera el cortejo. Me extrañó no ver a ninguno de nuestros condiscípulos.
Di el pésame a los padres, aunque juzgué imprudente forzarlos a que reencontraran en mí al amigo de infancia de su hijo. Me sentí incómodo por no conocer a nadie entre los 12 o 15 personas que estaban en el entierro. Casi todos eran alemanes. Desde el Panteón Jardín se advierte el cerco de montañas que hace tan opresiva a esta ciudad. El Ajusco se ve particularmente próximo y sombrío. Una tormenta se gestaba en la cima. El viento trajo las primeras gotas de lluvia mientras descendía a la tierra el ataúd de metal. Cuando los sepultureros terminaron de sellar la fosa, abracé de nuevo a los padres, subí al coche y regresé a la oficina. Lo extraño comenzó el lunes siguiente. Federico Cisneros me llamó para invitarme a una cena en honor de Morales, que acababa de ser nombrado subsecretario en el nuevo gabinete. El hecho reanudó los lazos perdidos y suscitó un frenesí de nostalgia en los antiguos compañeros de banca. Por lo que a mí respecta, conozco a Morales desde el kinder. Nos reunimos 1 o 2 veces por año. Su nombramiento me dio gusto y acepté ir de buena gana. Ya para despedirme dije a Cisneros: ¿supiste que murió Langerhaus? ¿Quién? Langerhaus, el músico. No me vayas a decir que no te acuerdas. Él también estuvo en secundaria con nosotros. Ni idea, no figura en la lista de invitados, que se hizo en base a los anuarios de la escuela. Por cierto que ahora, al llamarles por teléfono, supe que algunos de nosotros han muerto. Pero hombre, ¿cómo no te vas a acordar? Si era el tipo más notable del grupo. Un clavecinista, un niño prodigio. El único músico eras tú porque medio tocabas la guitarra, ¿no es cierto? Bueno, haz memoria, ya recordarás. Nos vemos el viernes. La cena fue deprimente. Como si nos hubiéramos puesto de acuerdo todos, adulamos a Morales, quien se dejó hacer, mirándonos con sus ojillos irónicos de siempre, acaso tratando de ajustar nuestra declinente imagen al rostro que tuvimos de niños. A punto de terminar la reunión, me atreví a sentarme junto al subsecretario en un sitio que había quedado momentáneamente vacío, y para hablar de algo le pregunté: ¿qué te pareció lo de Langerhaus? Terrible, ¿no? ¿Langer qué? No sé de quién me estás hablando, Gerardo. De un compañero nuestro. ¿Cómo es posible que no te acuerdes? Si hasta lo agarraste de tu puerquito. Tú y el miserable de Valle lo traían asoleado. No lo dejaban en paz al pobre. Una vez trataron de incendiarle el pelo. Lo llevaba muy largo. Era como un antecesor de los hippies. Oye, viejo, siempre he tenido buena memoria, pero esta vez sí te juro... No te hagas. Tú también estuviste en su concierto del 68, y entonces te acordabas perfectamente. ¿En el 68? ¿Cuál concierto? En esas condiciones y con el puesto que ocupaba, ¿qué ganas tendría yo de ir a conciertos? Valle regresó a sentarse en su lugar. Al encontrarme en él se quedó de pie junto a Morales. ¿De qué hablan? ¿Ya te está pidiendo chamba, Gerardo? Repetí más o menos la historia. Valle y Morales cruzaron miradas. Insistieron en que no recordaban a nadie con ese nombre y esas características. Llamé a Cisneros. Se intrigó, pidió silencio e hizo un resumen del caso. Todos negaron que hubiera habido con nosotros alguien llamado Langerhaus. Además, añadió Valle, tratando de lucir su falsa erudición, ese apellido no existe en alemán. No cambias, mano, dijo el subsecretario condescendiente. Sigues igualito, inventándote cosas. ¿Hasta cuándo tomarás algo en serio? Es absolutamente en serio. Vi la noticia en el periódico, la foto, la esquela. Bueno, con que les diga que hasta fui al entierro. No tiene nada que ver, comentó Cisneros. El tipo no estuvo nunca en nuestro grupo. Lo conociste en alguna otra parte. Alguien tendría que acordarse, a fuerza, no nada más tú, añadió Valle. Bueno, me perdonan. Tengo que irme porque mañana salgo de gira con el señor presidente. Morales se despidió de cada uno con abrazo y palmadita en el hombro. Seguimos bebiendo, hablamos de otros temas. ¿Y Tere?, me preguntó Arredondo en una parte de la conversación general. No sé, no he vuelto a verla. ¿A poco no te enteraste de que se casó? ¿Sí? ¿Con quién? Con un judío millonario. Vive en el Pedregal. Ah, no sabía. ¿Qué importa? Bien que te duele, bien que te duele. No, hombre, eso ya pasó.
Me levanté y volví al lado de Cisneros. No van a hacerme creer que estoy loco. Apostamos 1,000 pesos. Yo por mí apuesto 5,000, respondió Cisneros, aunque me parece que te estoy robando en despoblado. Ese tipo no estuvo en la escuela. Mira, lo podemos comprobar en los anuarios. Se me perdieron en un cambio de casa. Dejen a este loquito y vámonos por ahí a ver a dónde. Valle, totalmente ebrio, hizo el intento de incorporarse. Espérate, ya me intrigó, dijo Cisneros. Bueno, pues quédense, nosotros ya nos vamos. Cisneros y yo pagamos lo que nos correspondía y fuimos a su casa. Naturalmente, en el trayecto hablamos mal de nuestros compañeros y dijimos que resultaba muy triste ver de nuevo a gente que uno conoció en otras épocas. Nadie vuelve a ser el mismo jamás. En cambio, la casa de Federico era idéntica a la que yo recordaba entre brumas. Sobrevivía entre nuevos edificios horrendos y lotes de estacionamientos. Cisneros aún dormía en la buhardilla como en su infancia. Nada había cambiado en el interior. ¿Y tu esposa?, pregunté. Se fue de compras a San Antonio con los niños. Ah, bueno, sabes, me daría pena molestarla, es muy tarde. No te preocupes, hoy no están ni las criadas. Buscó la llave de su estante, lo abrió, todo en orden, igual que cuando éramos niños. Sin dificultad, encontró los anuarios. Conste, yo te advertí, solito tragaste el anzuelo. Hojeó el anuario y señaló las páginas correspondientes a primero B. Lista, foto del grupo, cuadro de honor para alumnos distinguidos. Mi querido Gerardo, ya puedes ir firmándome el cheque. Ten, aquí está la L. La Varga, Ladrón de Guevara, Landa, Luna, Macías. ¿Ves? No hay ningún Langer nada. No hay nadie con apellido extranjero. Imposible, me acuerdo perfectamente de este anuario. Mira la foto del grupo. Te lo digo sin necesidad de verlo. Está en la primera fila, entre Arana y Ortega, si no me equivoco. No, entre Arana y Ortega estás tú, pelado a la brush, por añadidura. Fíjate bien, ni uno solo trae pelo largo. En esa época ni se soñaba con que alguna vez volvería a usarse. Tienes razón, no hay nadie, no entiendo. No puedo haberlo inventado. Es una broma, ¿verdad? Un jueguito de los que siempre se te ocurrían. Tú, Morales y Valle quieren seguirse divirtiendo conmigo y mandaron a hacer un anuario especial en tu imprenta. Por favor, ¿cómo crees? Aparte de que saldría carísimo, ¿de dónde hubiéramos sacado las fotos, las tintas que ya no se usan, el papel que dejó de producirse hace años? Después de todo, tú comenzaste a preguntar, ¿no es así? Dame otra oportunidad. Te pago, pero dame otra oportunidad. ¿Cuál? El periódico. No prueba nada. Prueba cuando menos que no estoy loco, que murió alguien llamado Langerhaus. Bueno, queda en 5,000 pesos, ¿no? Te los doy ahora mismo. El dinero es lo que menos me importa. No puedo haberme imaginado todo esto. ¿Para qué? ¿Con qué objeto? Chin, ahora que me acuerdo vendí los periódicos viejos. No te preocupes, los tengo arrumbados en el garage. Mi señora los guarda para regalarlos a la parroquia. ¿Sabes de qué día es? Sí, jueves de la semana pasada. No se me olvida porque es cuando cambian la programación de los cines. Bajamos. Federico halló rápidamente el diario de esa fecha. Buscó la página y leímos los encabezados. El atraco a una mujer frente a un banco en artículo 123 movilizó a la policía. Capturaron a un ladrón y homicida prófugo. En presencia de sus invitados se hizo el harakiri. Comandante del servicio secreto acusado de abuso de autoridad, amenazas y extorsión. No había ningún retrato de Langerhaus, ninguna noticia de un accidente en la autopista a Cuernavaca. Las únicas fotos eran de un autobús de la línea México-Xochimilco que estuvo a punto de caer en el viaducto Miguel Alemán y de la señora Felicitas Valle González, de 76 años, extraviada al salir de su casa rumbo a la estación de Buenavista. Hojeé de atrás para adelante todo el periódico. Revisamos las esquelas en los diarios de fin de semana.
Su nombre tampoco figuraba en la lista de entierros. Vamos a la agencia Galloso. Hay un registro. Allí tiene que estar. Es tardísimo, pero por 5,000 pesos soy capaz de ir hasta el infierno. En la funeraria, un billete de 100 cambió en servilismo la oquedad del encargado de los libros. Nos mostró la minuciosa relación del viernes anterior. Ni en ella ni en los de otros días encontramos a nadie llamado Langerhaus. Sugerí una visita al Panteón Jardín, la búsqueda en los archivos del periódico, llamarles por teléfono a los padres. El empleado nos acercó el directorio. Langescheid, Langer, Langle, Langlet, Langlo, nada otra vez. ¿Recuerdas dónde vivía? Es decir, ¿dónde vivían los padres? En Durango y Frontera, en una casa que demolieron hace muchos años. No queda más remedio que ir al Panteón Jardín. Federico estaba lívido. Mejor lo dejamos hasta aquí. No me des el dinero, ya no me está gustando nada este asunto. Imagínate lo que me gustará a mí, pero apostamos y voy a firmarte un cheque. Déjalo, por favor, otro día, la próxima vez que nos reunamos. Sin hablar una palabra durante el trayecto, Federico me llevará hasta el estacionamiento de varios niveles en que dejé mi coche. Nos despedimos. Manejaré hasta mi casa en San Ángel Inn. Entraré en mi cuarto. Antes de acostarme, tomaré un somnífero. Luego dormiré 1 hora o 2. La música me despertará. Pensaré, dejé prendida la radio del auto y sin embargo la música llegará desde la sala. La inconfundible música del clavecín de mi infancia, la sonata de Bach, cada vez más próxima ahora que bajo las escaleras temblando. José Emilio Pacheco Berni nació el 30 de junio de 1939 en la Ciudad de México y falleció a los 74 años el 26 de enero del 2014. Fue un destacado escritor mexicano que publicó poesía, crónica, novela, cuento, ensayo, crítica literaria y traducción. Su cultura literaria y sensibilidad poética lo convirtieron en uno de los miembros más destacados de la generación del medio siglo, junto a figuras como Juan García Ponce, Sergio Pitol, Salvador Elizondo y Carlos Monsiváis. Estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde comenzó a colaborar con la revista Medio Siglo. Más tarde formó parte de la dirección del suplemento Ramas Nuevas de la revista Estaciones, junto a otro reconocido autor mexicano, Carlos Monsiváis, y de la redacción de la revista de la UNAM. Además, fue jefe de redacción del suplemento México en la Cultura, en colaboración con Fernando Benítez. La obra de Pacheco abarca la narrativa, el cuento, la novela, la crónica, la poesía, la traducción y el ensayo. Existen características que unen sus textos, aunque cada uno de los géneros trabajados por el autor puede distinguirse de los otros por elementos particulares. Una constante en su obra es la constante renovación o reescritura. Consideraba la literatura como algo dinámico y cambiante, lo cual lo llevó a revisar y reescribir sus propias obras, en un afán de autocrítica. Su idea acerca de la reescritura incluye un diálogo con los textos anteriores y con sus propios lectores. En resumen, narra la historia de Gerardo, un hombre que intenta recordar a su antiguo amigo y compañero de escuela Langerhaus, un niño prodigio del clavecín que fue víctima de burlas y maltratos por parte de sus demás compañeros. Langerhaus desapareció de la vida de Gerardo cuando se fue a estudiar música a Europa, pero regresó en México en 1968, durante la Olimpiada Cultural, para dar un concierto que resultó ser un fracaso. Luego se dedicó a los negocios inmobiliarios y murió en un accidente automovilístico. Gerardo asiste a su funeral y se da cuenta de que nadie más lo recuerda y no queda evidencia de su existencia. Este fue un cuento muy breve de José Emilio Pacheco, un cuento en donde la memoria y el olvido se entrelazan, y en donde la historia gira en torno a Gerardo, quien intenta recordar a Langerhaus. Pero Langerhaus es invisible para los demás, solo existe en la memoria de Gerardo, y este olvido colectivo puede reflejar cómo la sociedad descarta su pasado. Yo creo que Langerhaus puede ser que represente la añoranza de la infancia y los sueños. Es un hombre que tocaba el clavecín y fue rechazado por los críticos musicales. Su existencia solo persiste en la mente de Gerardo, quien lucha por mantener viva la memoria de alguien que no existe para los demás. La música de Langerhaus podría simbolizar la belleza y la pasión que se desvanecen con el paso del tiempo,
como un recordatorio de lo que fue y de lo que podría haber sido. La memoria y el olvido es el tema principal de este cuento de Pacheco. Nos invita a cuestionar qué recordamos y qué dejamos atrás, qué partes de nuestra historia colectiva merecen ser preservadas y cuáles no. Al final lo deja un poco la interpretación personal del lector. Yo creo que al final se encuentra con el fantasma de Langerhaus o por efecto del somnífero, eso es lo que él cree. Yo creo que también esta obra nos sumerge en la dualidad entre lo que recordamos y que olvidamos, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la memoria y la identidad. Me gustó este cuento a pesar de ser tan breve. Y este cuento se desarrolla en un México que busca proyectar su modernidad al mundo, preparándose para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, oculta y reprime un movimiento estudiantil que lucha contra la desigualdad y la corrupción. Pues se menciona un poco lo ocurrido en Tlatelolco en el 68, la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Esculturas. Así que este breve cuento puede hablarnos también de censura y represión. Investigando un poco más, encontré que varias de las víctimas de esa masacre eran puestas en los periódicos, pero atribuyéndoles otras causas de muerte. Y tal y como le pasa a Langerhaus, el hecho de que nadie lo recuerde es la manera que tiene Pacheco de representar o decir el cómo no se recordaban a esas víctimas. Después de haber leído también su obra Las batallas en el desierto, he notado que en ambas mencionan sus historias el contexto político y social de México del momento en el que toma lugar la historia. Habla del gobierno y de sucesos importantes que sucedieron realmente.